Parece que, parece que estamos ya. Hola, ¿qué tal? Saludos. Que la paz y el amor del Maestro Jesús esté con ustedes siempre. Bueno, el día de hoy voy a platicarles un poquito, voy a empezar a grabar algunos temas que considero importantes. Eh, yo lo he comentado, los temas que yo grabo y comparto mmm, son, es información que yo voy reconociendo, que yo voy integrando, que yo voy aprendiendo y la comparto no como una opinión, sino desde el enfoque psicoterapéutico y desde mi experiencia como psicoterapeuta y también en mi experiencia desde mi proceso personal que me ha ayudado a mí a trabajar mi historia y a sanar mi historia personal y familiar, etc. Quizá algunas ideas, algunos conceptos no resuenan con todas las personas, no les, no les gustan, quizá les molesten, quizá ofendan. Eh, en ningún momento mi intención es juzgar, ni atacar, ni clasificar, ni separar, porque pues esa no es la intención. La intención jamás es separar, sino integrar, punto, de la forma que sea. Eh, si a alguien a lo mejor le puede sonar un poquito molesto o incómodo o algo, bueno, pues queda solamente la invitación a reflexionar, como a revisar por qué hay alguna molestia o qué es lo que pasa. ¿Me explico? Muchas veces sabemos perfectamente esta frase clásica, ¿no? Que se dice mucho como de la psicoterapia, que si te choca, te checa y eso. Bueno, si hay algo que nos molesta, bueno, es importante revisarlo como en nuestra historia, qué es lo que pasa, porque no es nada más, no es una opinión, sino es conocimiento o experiencia desde la vivencia, desde el estudio, desde la profesión, desde la psicoterapia, como lo comento, desde la psicología, desde el comportamiento y desde algo um, científico y con bases del estudio de la ciencia. Bueno, el tema de la familia es, quiero compartir algunos puntos o algunas reflexiones. No todos tenemos que pensar igual. Si hay algo que a lo mejor no resuena con cada quien, bueno, tomen lo que sí, tomen lo que les ayude y lo que no les ayude, pues no, o lo que no les guste, pues no, no pasa nada, ¿no? Tampoco es así como que a fuerza tienen que pensar de la misma manera o creerlo de la misma forma o sentirlo de la misma manera, simplemente es una invitación a la reflexión, a pensar y a analizar si lo que yo sé y lo que yo conozco realmente es porque yo así lo creo y lo siento y es mi percepción propia de la vida o de lo que yo, como yo quiero verlo, o a lo mejor son puntos de vista que yo tengo porque yo así lo aprendí y a lo mejor no hay puntos, hay otros puntos de vista o otras formas de verlo de una mejor manera. Nada más, eso es. Bueno, primero, son algunos puntitos sobre la familia. Todos hemos escuchado, o es muy común pues, como escuchar que la familia es la base de la sociedad. Y, y así como canción, como muy en automático, muy normal, lo escuchamos, ¿no? La familia es la base de la sociedad y es muy importante la familia por esto, la base de la sociedad. Sin embargo, yo veo que la sociedad en la que vivimos, yo he comentado en algún video, sobre todo, hay un video que para ver cualquier otro video mío, yo les recomiendo primero ver el de nuestro niño herido o nuestro niño interno, nuestro niño interior se llama, creo, que es el mismo tema, pero está un poquito más completo, nuestro niño interior. Esa es como la base para comprender toda esta perspectiva de una forma muy diferente. Es la base para aprender a ver perspectivas más evolucionadas de la vida o de los diferentes aspectos de nuestra vida. Y también es la base para empezar un proceso psicoterapéutico real, profundo y consciente. Real, porque muchas veces empezamos así como llevamos años y años trabajando proceso personal, pero así nomás como por afuera, como no sé, temitas como lo que vaya saliendo y lo que vaya llegando, y realmente no aterrizamos y no empezamos a trabajar como desde sanar desde las raíces y desde lo profundo.
Ahí explico perfectamente así como la importancia, el orden, no que tenga que ser como el orden, sino como como en orden de importancia de sanar o de lo que es la estructura humana, no solamente físicamente hablando, por supuesto, que es mucho más importante la otra cuestión, la parte espiritual o la parte de las emociones, etcétera, etcétera. Entonces este video es así como indispensable. Bueno, asumiendo que ya lo vieron y que ya conocen esto, ok. Vivimos en una sociedad, yo veo una sociedad que, como lo comento ahí, digo, yo la defino como una sociedad involucionada. No desde el afán de crítica o de juicio, pero sí de reconocer que tenemos un nivel muy pobre de evolución, porque no vivimos desde la sabiduría, desde la compasión, desde el amor, desde la bondad, desde la generosidad, etcétera, etcétera, sino que vivimos más en general, como sociedad, vivimos, como humanidad, como especie, vivimos más desde el control, desde el poder, desde la separación, desde el miedo, desde el resentimiento, desde la tristeza, etcétera, etcétera. Entonces somos muy involucionados aún como seres humanos, como especie. Entonces entendemos esto, el concepto de la familia, ¿no? La familia es la base de la sociedad. Bueno, pues aparentemente lo entendemos porque realmente no lo comprendemos muy bien, porque con el paso de los años y de las décadas y del avance del tiempo, vamos distorsionando cada vez más lo que realmente es una familia y como el sentido que tiene o la intención que tiene al querer formar una familia y lo que representa la familia. Si realmente lo comprendiéramos, no viviéramos en una sociedad tan prostituida y tan distorsionada y tan lastimada y con bueno, ahorita como los datos que vamos a ir viendo así voy compartiéndolos, pero no viviríamos en una sociedad así como tan lastimada. Si realmente comprendiéramos esta importancia de que la familia es la base de la sociedad. Por eso yo cambiaría que en vez de decir la familia es la base de la sociedad, yo diría, la familia es la base del individuo. ¿Por qué? Porque aunque somos seres individuales, hay dos características que tenemos que son básicas del ser humano, que es que somos seres emocionales, nos movemos por emociones y por sentimientos, punto. Todos los hemos movido por emociones. Y dos, somos seres que necesitan pertenecer. Tenemos una necesidad, por más que yo en mi proceso me completo y los apegos y un poco límites y no dependo de nadie y yo soy un completo y sí, 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 sí. Pero incluso para reconocerme yo un completo necesito yo la interacción y necesito sentirme pertenecedor a un grupo, a una familia. Necesito sentirme que soy parte de, es parte intrínseca de la experiencia humana, punto. Punto. De la experiencia como espíritu encarnado y en la vivencia como ser humano, necesito, punto, sentirme parte de una familia, de una sociedad, de un grupo o de un grupo de alguien más. De ahí esta importancia de la familia. Bueno, la familia como base del individuo es muy importante y quizás si cambiáramos la perspectiva a este enfoque, también pudiéramos comprender un poquito más o restablecer la importancia de lo que es la familia y qué es una familia. Uno, esta parte, ¿no? Como de voltearlo, la familia en vez de que sea la importancia para la sociedad, es importante para el ser humano, para el individuo, para la integración de la identidad del yo. ¿Quién soy yo como persona? Sentirme parte, sentirme un ser humano al sentirse bienvenido en una ciudad, en una casa, en una familia, va a responder de formas muy diferentes y va a reconocer en sí mismo mucho potencial y muchas cualidades que le van a ayudar como persona y también a regresar
a la sociedad o al grupo, a la familia en la que pertenezca. Entonces es muy importante que una persona se sienta bienvenido en un espacio armonioso, amoroso, etcétera, etcétera. Ok, entonces, uno, hay que voltear a ver que la familia es base para el equilibrio mental y emocional de un individuo. Dos, con este nivel de involución en el que vivimos como sociedad y con esta distorsión de tantos cambios que vamos teniendo como sociedad, se ha perdido mucho la esencia de lo que es una familia. Quizá en este nivel pobre de evolución que aún tenemos los seres humanos, antes veíamos o se veía la familia como una imposición, como un tienes que hacerlo, te tienes que casar, ya te casaste y con ese te quedas y muchos hijos y pum, ya. No hay vuelta atrás, no te puedes, no se vale regresar. Ya salida la mercancía no se aceptan devoluciones, ¿no? Entonces se aprendió y se vivió mucho de esa manera, como desde la imposición. Tal vez había cosas buenas ahí, como esta estructura de la familia, pero evidentemente esta cuestión de la imposición y la violencia y la descalificación y muchas cosas que no ayudaban, distorsionaron lo que sí había como rescatable o bueno de la familia. Ok, con el paso de los tiempos, todo esto que no ayudaba, pues fue distorsionando lo que sí, entonces se fueron desestructurando las familias. En estas nuevas generaciones, ya las familias son como multifamiliares, ¿cómo le dicen? Multirraciales, ya son multi todo. Es verdad esta importancia de ir como transmutando y avanzando y cambiando y rompiendo esquemas viejos para crear nuevos. Pero es bien importante darnos cuenta cuando estamos rompiendo estructuras viejas que lastiman, que castran, que no ayudan, y cuando hay estructuras que sí funcionan. Porque muchas veces a la hora de pelearnos con lo que ya no queremos, cortamos con todo y entonces también cortamos con lo que sí había bueno. Entonces vamos a volver a repetir otros problemas y nuevas generaciones van a volver otra vez a la otra parte y entonces nos vamos a ir como de un extremo a otro y estamos haciendo el proceso de evolución como muchísimo más lento y más difícil cuando a lo mejor ya hay mucho conocimiento y nosotros tenemos las herramientas para poderlo sanar y no tener que aprender como tan por las malas siempre y estar repitiendo errores. Ok, se llega a ver la familia antes de esta manera, ¿no? Como una institución obligatoria y de esta forma ya te casaste, ya te fregaste, punto. Ok. En la actualidad, las familias, pues ya al romper con aquella estructura, ya ahora las familias ya son todo y nada. Se empieza a perder como este respeto y la valoración de las parejas, del matrimonio, de la casa, del respeto, la autoridad, como las jerarquías. Se pierde también mucho los lugares, el papá, la mamá y los hijos, el mayor, el menor, etcétera, etcétera. Al perderse todo esto desde los matrimonios y pues ya no tienes que quedar para siempre, te divorcias, te casas y si no sirve te divorcias. Y entonces ya se vuelve así bueno, si funciona bien y si no, pues ya me divorcio. Y si no, me vuelvo a casar con otra persona. Y si no funciona, pues me divorcio. Y entonces ya se va distorsionando mucho lo que realmente es como esta base sólida que va a soportar la formación de un ser humano. Porque ya no hay bases, ya no hay raíces, ya no hay en donde se sostenga, no hay nidos, ¿me explico? Y pues si no funciona, te divorcias. Y entonces ya me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, eh, me caso, tengo hijos, me divorcio, ya me quedé con un hijo, me vuelvo a casar,
vuelvo a tener hijos, me divorcio otra vez, ya me quedé con otro hijo ya. Y entonces empieza a haber una ensalada como de familias, eh, con una mamá con hijos de diferentes papás, con un papá con hijos de diferentes mamás, y luego padres solteros, muchos padres solteros. Este, que los hijos, ¿no? Tus hijos, los míos y los nuestros. Empieza a haber muchos como mixes de estas familias, pero es tanto como la necesidad de la sociedad de romper con las estructuras anteriores, es tanto como como el impulso y la fuerza como de querer romper con todo eso viejo, que entonces empieza a haber como mucha gente y se empieza a hacer como muy común esto. Ok, vuelvo a lo mismo, es importante romper con estructuras viejas, sin embargo, es más importante pensar y analizar que a la hora de romper hay que revisar bien y analizar y ser consciente y pensar qué se va a romper, qué no sirve y qué es importante seguir manteniendo, qué sí ha funcionado, porque a muchas personas que fuimos hijos o nietos de aquellas escuelas de antes, de estas estructuras de familias, que a lo mejor nuestros papás o nuestros abuelos sí sufrieron mucho, pero a muchos hubo muchas cosas muy buenas que nos ayudaron y que sí sirvieron, y que en esas nuevas generaciones, en estos nuevos modelos se ha perdido mucho. Entonces, uh, empieza a haber familias que si tengo un hijo, si tengo muchos hijos, si tengo uno, tengo de otro, que si juntamos, lo que digo, los tuyos, los míos y los nuestros, y entonces empieza a haber otro tipo como de familias y se empieza a normalizar. Y yo soy una mamá soltera con mis hijos. Eso es una familia. Yo soy un papá soltero con mis hijos. Esa es una familia. Ahora tienes dos familias. Entonces los niños, what? ¿Cómo? Ok, sí, sí entiendo. Tengo dos casas, tengo dos recámaras, muchos juguetes, muchos regalos, dobles. Sí, qué padre los beneficios, pero la familia, el nido, esto es bien importante. Y ahorita con los siguientes datos que voy a explicar un poquito, se va a ir como reforzando por qué es tan importante esto. Acuérdense del primer punto. La familia es la base del individuo. No la base de la sociedad, olvídense de la sociedad, la base del individuo. El individuo necesita nacer y crecer en un nido en donde haya una pareja amorosa, en donde no sea una casa sino un hogar, en donde haya respeto, valores, en donde haya un equilibrio. Y entonces, como empieza mucho esta desestructuración y se rompe todo aquello, estas nuevas familias empieza a ver así como muchos perfiles de tipos de familia. Incluso, también a la par con esto, se empieza a... Ese va a ser otro tema, pero empieza a romperse mucho esto del matrimonio. ¿Del matrimonio? Porque ya no, en unión libre nos juntamos y no nos casamos, y no esto, no lo otro. Luego tocamos ese tema. No estoy a favor o estoy en contra ni de la familia, ni de esto, ni de lo otro. No es así como opiniones, simplemente es cómo impacta a una persona en en su formación de identidad, de quién es y cómo va a responder al mundo. Bueno, luego grabo otro video que sea, por ejemplo, de pura cuestión como de pareja o del matrimonio, como en la importancia de la familia, pero ahorita voy a hablar así como un poquito como en general de la familia nada más. Pero sí se empieza a marcar mucho esta, pues me separo y a lo mejor ya me quedo yo sola, o esta cuestión de la homosexualidad o toda esta rama del LGBT, JKL, hasta la Z, todo, ¿no? La variedad esta que hay. Y entonces, desde toda esta variedad, ¿cómo formamos las familias? Pues dos hombres y vamos a tener hijos, y dos mujeres y vamos a tener hijos, y hombre y mujer vamos a tener hijos, una mujer sola
es familia. Un hombre solo con perros ya es familia. Una mujer sola con esto es familia. Esto es... Ta, 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 ta. Todos son familias. Entonces empezamos a normalizar y a clasificar todos estos perfiles diferentes como familia. Aquí yo veo un punto interesante. No es con el afán como de juzgar que se clasifique o se identifiquen todos estos perfiles como familia. No es el afán de ninguna manera. Pero sí es como reconocer o ver y analizar el hacer todos estos perfiles familia, qué impacto tiene en la formación de la identidad de un ser humano. Que eso es lo que al fin de cuentas va a ser importante porque es seguir creando o cambiar, pero capaz que salimos de Guatemala y vamos a Guatepeor, o no, capaz que a lo mejor es mejor, no lo sé. Entonces esa es la intención, como el analizar si es para mejor o no. Ok, hay un punto muy importante aquí. Mucha gente dice, justificando todos estos perfiles de familia que rompen muchas veces con el modelo original. Hombre, mujer, matrimonio, tu hogar, tus hijos y se acabó. Muchos como justificación de todo esto. Es que, por ejemplo, en una pareja que sean de dos hombres o que sean de dos mujeres, es que yo quiero hacer mi familia, tengo derecho a hacer mi familia. Sí, sí, claro que sí. Cada persona tiene derecho de tener una familia. Sin embargo, se escapa un pequeño detalle. Cuando una persona dice, o a una mamá soltera, o sea, no es el conflicto como que sean a lo mejor homosexuales, hombres o mujeres, no importa, una mujer soltera, yo quiero tener hijos, yo quiero tener mi familia, ok, yo tengo derecho a elegir qué quiero hacer con mi cuerpo y qué quiero hacer, no sé cuántos, si quiero tener hijos o cuántos hijos quiero tener, al cabo yo los voy a mantener, bueno, en primer lugar, sabemos que el que cualquier persona tenga un hijo no es como que pues ten los hijos que quieras, tú los vas a mantener. No. Desde otro nivel de conciencia, no desde una tercera dimensión, desde una cuarta o quinta dimensión, desde otro nivel de conciencia, desde más sabiduría, podemos comprender que sí nos importa y sí afecta, porque va a ser una persona que tú vas a traer al mundo y esa persona va a afectar el mundo en el que yo también vivo y el mundo en el que a lo mejor mis hijos o mis sobrinos o simplemente yo también estoy. Entonces, claro que afecta. Cualquier cosa que haga yo le va a afectar no solamente a mi entorno, le va a afectar a la sociedad, le afecta a todo porque al fin de cuentas todos creamos la sociedad y entonces yo soy parte de la sociedad. Lo que yo haga está generando y está modificando el perfil de sociedad en el que vivimos. Entonces, claro que tiene que ver, ¿ok? Yo merezco hacer lo que quiera con mi cuerpo y tener una familia, y si yo quiero tener hijos, yo sola, no importa, al cabo yo puedo, no sé cuánto. Ok, ok. Sí, tú tienes todo el derecho de tener una familia. La cuestión aquí que se escapa, tanto en ese caso como las personas que son del mismo sexo y que quieren tener pareja, o que son pareja y que quieren formar una familia con hijos. ¿Tienen derecho a hacer una familia? Sí, claro, tienen derecho a hacer su familia. La cuestión que se les escapa aquí es que ese niño que va a formar parte de su familia también tiene derechos. Y todo niño necesita a su papá y a su mamá. Esto no es un juicio y no es una opinión. Esto es el meollo del asunto de la psicoterapia. Quiero pensar que ya vieron el video que les digo de nuestro niño herido. Ahí se explica perfectamente el impacto que tiene en una persona papá y mamá biológicos. Papá y mamá biológicos. Por más que me adoptaron dos personas que me aman, lo que sea, sí, qué bueno, gracias. Gracias, muy bien. Pero papá y mamá biológicos son quienes me trajeron a la vida.
ese individuo necesita a su papá y a su mamá. Y no solamente necesita a su papá y a su mamá, son sus raíces. Hablando álmicamente, energéticamente, hablando metafóricamente, hablando en todos los sentidos. A lo mejor ya en la realidad sí va a estar mi familia, mi abuela, mi esto, mi lo otro, va a haber mucha gente que me quiere, que me ame, sí, pero energéticamente, cognitivamente, no, desde mi conciencia del alma, necesita estar mi mamá y mi papá, biológicos, porque ellos son parte, es mi base, es mi nido. Energéticamente es álmicamente, kármicamente, anímicamente, son mi nido, son el nido que me soporta y que me va a formar. Yo tengo que crecer en ese nido. Entonces, sí entiendo la parte y lo comprendo y lo reconozco y claro, no tengo por qué aceptarlo o no aceptarlo porque pues no. Pero entiendo perfectamente esta parte como del apoyo, de la intención de querer tener tu propia familia. Yo soy una persona soltera, quiero tener un hijo. Ok, qué bueno que tú quieras una familia o que tú sientas la necesidad de tener una familia, pero también tienes que ser consciente que ese bebé que vas a traer también merece tener una familia. Y no solamente es como que tenga su mamá y ahí esté de adorno o que deje a chamaco que se va a trabajar todo el día, entonces no está. ¿Cómo es posible o cómo es entonces que anhelo yo tener una familia o anhelo tener hijos, pero desde el egoísmo? Entonces ya no es un acto de amor, ya no es un acto amoroso, quiero tener hijos o quiero tener una familia como por amor, ¿me explico? Quiero ser mamá y por no sé cuánto, y mis hijos para darles todo lo que yo, No es cierto, entonces ya no es un acto amoroso, ya es un acto egoísta, porque estoy pensando en mí, pero no estoy pensando en ese niño. Muchas personas, por ejemplo, que son del mismo sexo y quieren tener hijos, justifican que hay parejas heterosexuales que les ponen una arrastrada a las personas, o que hay violencia, que hay maltrato, que hay abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, pues para que haya papás así, pues mejor que haya papás, que aunque sean dos mujeres o aunque sean dos hombres, pero son más amorosos. Sí, es muy bonito y es muy noble y por una parte, sí, claro, a que un niño esté viviendo esas situaciones de violencia o de patéticas, de terror, de horribles, que es todo lo contrario a lo que un niño se supone que debería de vivir. Claro que es mejor y qué bueno que tenga una oportunidad. Sin embargo, es un poquito como, es un poquito así como, pues si ya hay un bache, pues que haya otro menos hondo, que de perdida está menos feo o está más chiquillo. No se trata de compensar o justificar que si algo está mal, pues por lo menos eso está un poquito menos mal. Esa no es la solución porque seguimos sin pensar en el niño que merece o lo que necesita, no solo lo merece, necesita para su desarrollo, su estabilidad, etcétera, y su comprensión de la vida, necesita a una mamá y a un papá, necesita un hogar con sus papás biológicos. En vez de decir, pues si existe una pareja de heterosexuales que la riegan y traen su despapaya y lastiman al niño, pues mejor le damos esta opción. En vez de seguir permitiendo que exista ese tipo de situaciones, entonces crear otras opciones, pienso yo que lo correcto sería, en vez de crear más opciones, pues sanar esas mismas opciones. Rescatar lo que sí es rescatable o que si es adecuado o si es natural o si es necesario y sanar lo que se debe de sanar. Vuelvo a lo mismo, al momento de decir, si está eso, pues mejor esto otro, estoy permitiendo y aceptando que eso siga igual. Estoy permitiendo y aceptando que una relación de hombre-mujer lastimada, de violencia, etcétera, siga manteniéndose así y entonces
estoy distorsionando más las cosas. Ya no solamente tengo esa situación, sino ahora tengo otras situaciones diferentes que tampoco sanan el origen y tampoco están cuidando lo que deben de cuidar, que es el niño y su formación o la sociedad y su salud mental y emocional. En vez de crear más opciones, sería sanar esa opción, sanar a la mujer y sanar al hombre. Aprender, empezar a sanar cada quien para que cuando forme una pareja, no sea una pareja como esas que comúnmente vemos, ¿me explico? Ahora, esto es bien importante. Si vemos, por ejemplo, cuántas parejas tienen problemas, cuántas parejas son infieles, cuántas parejas se lastiman, cuántos están por, por los hijos, por miedo, por vergüenza, porque ya se les pasaba el tren y ya era lo último que agarraron y pues ya ni modo, por costumbre, por lo que sea. Es impresionante el número de matrimonios o de parejas que están por todas esas causas o por todas esas razones, que el número que en verdad está desde la conciencia y desde el trabajo personal y desde llegar a sumar. Entonces, el problema y la importancia de trabajar está ahí, no en el crear más opciones que tampoco van a sanar y que tampoco están nutriendo y que siguen lastimando. Punto. No lo digo esto como desde el juicio de que esté bien o que esté mal, ni es tampoco una opinión personal. Pero la misma naturaleza nos va guiando. Y si la misma naturaleza nos dice que la vida se crea a partir de un hombre y de una mujer, pues es porque eso es lo natural, porque eso es como debe de ser, como debe de ser para ir evolucionando. Si fuera natural o si la misma naturaleza permitiera la evolución a través de que dos hombres se pudieran reproducir, pues entonces así pasara. Si fuera lo natural que dos mujeres se pudieran reproducir, pues entonces así sucedería y sería eso natural y entonces estaría bien porque la misma naturaleza nos está guiando, que de esa forma es el camino de la evolución en este caminar humano. Entonces, la importancia de todo esto es comprender que por naturaleza, la misma naturaleza nos va guiando que necesita el hombre, necesita la mujer, y esto tiene mucho que ver con las leyes universales, con las leyes y con los principios que existen que guían y que rigen el universo. Una de las leyes es la ley de la polaridad, y entonces es necesario siempre el equilibrio de las dos energías. Y algo que platicábamos, bueno, algo que estaba comentando yo en uno de los videos de la feminidad y de la masculinidad, donde explicaba estas dos energías como el equilibrio, yo explicaba que aunque los hombres y las mujeres tenemos energía femenina y masculina, nada como para que una mujer honre y sea el reflejo y el ejemplo más adecuado de la energía femenina y un hombre de la energía masculina. Por más que el hombre pueda honrar su energía femenina, es hombre y, y va a reflejar y ejemplificar mucho mejor la energía masculina. Yo lo diría como por naturaleza es lo que le toca representar, desde el apoyo de lo femenino, de su propia energía femenina. La mujer, lo que por naturaleza le toca representar es la energía femenina, con el apoyo de su propia energía masculina. Pero o sea, pues así es el diseño de la naturaleza. No estoy diciendo algo, o sea, ni siquiera es mi opinión, es la opinión de la naturaleza. Ni siquiera estoy hablando de Dios, ni estoy hablando de filosofías, ni de creencias, ni de nada. La naturaleza así nos crea, punto. Ok, entonces tendemos a normalizar la distorsión de lo que es la familia, de lo que es el nido necesario, de este equilibrio
de estas dos energías y de esta necesidad de que sea la pareja biológica, padres del individuo, creando este nido amoroso. Normalizamos todo lo demás, lo normalizamos para no sentirnos mal de que no lo estamos haciendo de la forma en la que se supone que debiera ser. Cada que pasa en la vida, en la existencia humana, cada que pasa algo que no va de acuerdo a lo que nos dicen que debe ser lo correcto, y como no damos el ancho, nos empezamos a estresar al irnos por otro lado, y entonces ¿qué hacemos? ¡Pum! Le ponemos nombre para clasificarlo y para sentirnos pertenecedores. Ah, ya pertenecemos a esta otra comunidad. Ay, y es aceptado, sí. Ay, ya me siento bien. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente de esa forma funciona. La cuestión aquí es ver que a la hora de ir normalizando todos estos otros perfiles, ¿qué consecuencias trae? ¿En verdad está creando un cambio? ¿En verdad está creando una sanación interna? ¿O solamente está distorsionando? Y si la familia es la base del individuo y la familia es la base de la sociedad, ¿qué repercusión va a tener? ¿Qué repercusión tiene para un hijo el tener una mamá y tener 3 hermanos de diferentes papás? ¿Qué identidad? ¿Qué relaciones? ¿De qué forma impacta emocionalmente a alguien? Diferente, por ejemplo, a una persona que tiene a su mamá y a su papá, el matrimonio, familia, y son sus mismos hermanos, sin hijos regados, más que ellos, y papá y mamá juntos ahí, papá y mamá biológicos. Tiene un impacto súper importante. Y el impacto o la respuesta de eso está en el tema de nuestro niño interno, ¿no? Ahí viene la explicación, así como el impacto tan grave que tiene en la identidad de una persona, que no esté papá o que no esté mamá. Aunque haya la pareja de mi mamá o la pareja de mi papá súper amoroso, no importa. Hay inconscientemente, en mi memoria sensorial, en la memoria de mi alma, hay un rechazo que esta persona con su amor no lo va a poder sanar, ya hay un rechazo o un abandono de mi papá biológico, de mi mamá biológica. Y entonces, yo, mamá amorosa, sí, yo quiero tener hijos y yo merezco tener una familia, sí mereces, pero también el niño merece tener una familia sana, también merece el niño. Entonces, como lo comentaba, cuántas veces las elecciones que tomamos son elecciones egoístas sin ser conscientes del impacto que va a tener para esas personas que se supone que son los seres que más amamos, ¿no? Ok, tengo aquí mi acordeoncito, pero déjame ver, si los derechos sí. Un niño, un nuevo individuo, necesita a su mamá y necesita a su papá, pero no nada más ahí como el bulto, uno aquí y otro allá, peleados de chongo, no. Un niño necesita a su mamá, que ella sea una mujer feliz, plena, se dice muchas veces, he escuchado, ¿no? Muchas veces, así como muy común. Um, antes de ser, antes de ser mujer, tú eres madre, primero están tus hijos. No, no. Aunque aquí voy a tener cuidado con esto. Antes de ser madre, tú eres mujer. Antes de ser padre, tú eres hombre. El problema es que si yo pongo primero a mis hijos, primero soy madre antes de ser mujer. Si yo primero soy madre antes de ser mujer, yo le estoy enseñando a mis hijos, con el ejemplo, que mi vida no importa. Hay que darle a los demás primero antes que a mí. Entonces mi vida no importa. Yo les estoy enseñando que lo que ellos sientan, lo que ellos piensen, no vale. Entonces no está ayudando eso, no ayuda. Son como programaciones que tenemos bien comunes de, sí, yo antes de ser mujer soy mamá y esto que me da como una gratificación y sí, la madre sufrida y no sé cuánto y este honor, claro. Sí, pero ya viéndolo como sin esta fantochada de me siento útil y me siento héroe porque soy la madre sufrida, quitando esta parte, ya en la realidad me estoy lastimando a mí y estoy lastimando también a mis hijos. Me lo estoy llevando entre las patas porque les estoy enseñando el personaje de la victimización, a que sean víctimas también de ellos mismos,
de entrada están siendo también míos, ¿me explico? O yo, desde mi ejemplo, estoy enseñándoles que sean víctimas. Entonces, un niño, un nuevo individuo necesita una mamá medianamente sana en sus emociones, equilibrada, consciente de sus emociones, con una estabilidad, con una con un proceso, aunque sea mediano, de sanar su parte femenino con su historia, con la mamá y con la abuela y con la historia de las mujeres en su vida. Una mamá necesita, o una mujer que quiere ser mamá, necesita haber sanado primero, medianamente, aunque sea, ese camino, como del amor de la mamá, resentimientos y corajes y traiciones y lastimadas. Este video de nuestro niño interno, ahí explica todo eso, entonces más o menos explica así como nos lastima, ¿no? Desde chiquitos. Necesita a un papá que también haya sanado como su linaje masculino, que haya sanado con su papá, con sus abuelos, que haya sanado en la fuerza, el coraje, la violencia, la parte de la protección, la parte de la protección en todos los sentidos, la parte de la valoración como hombre, la parte de la valoración como mujer en la mamá. Un niño necesita una mamá sana o medianamente sana, o un papá sano y medianamente sano, que medianamente por lo menos puedan tener una relación medianamente de respeto, de amor, de sacrificios, de valor, pero no sacrificio como de sacrificado como víctima, sino como del sacrificio de la transformación personal, de la sanación, pues, que desde esta medianamente salud emocional de los dos, que tengan herramientas sanas que les ayuden a formar el nido amoroso con suficientes herramientas. Eso es en lo que se debe de trabajar, más que en distorsionar lo que es la familia y distorsionarlo y entonces ponerles etiquetas para aceptar que esto ya es una familia, esto ya es una familia, esto ya es una familia. No como por juzgar eso, sino como por el impacto que tiene en los niños. Vuelvo a lo mismo, todos, yo tengo el derecho a hacer una familia, yo tengo el derecho a tener hijos, sí, todo el mundo tiene el derecho de tener su familia y sus hijos, pero también los niños tienen derecho y necesitan tener a sus papás biológicos, necesitan tener este nido, por naturaleza, punto. Ok, la familia, debe uno de entender que la familia empieza conmigo. Mucha gente en esta necesidad desesperada quiere buscar una familia. Es que yo quiero tener una familia, porque a lo mejor no tuvieron una familia, porque a lo mejor tuvieron un papá ausente, tuvieron una mamá que no era amorosa, tuvieron papás divorciados, tuvieron X. Como no hubo este nido, hay una carencia, hay un anhelo desesperado de tener una familia. Hay una carencia y un anhelo desesperado por tener una familia. Ok. Lo primero, antes de ir a trampar al primero que pase y embarazarme para tener una familia, lo primero que tengo que hacer es revisar en mí qué ofrezco yo y qué tengo yo como familia. Porque en este anhelo desesperado de tener una familia, yo pienso que al casarme y al embarazarme, ya tengo la familia. Y ya este hueco y esta necesidad desesperada se va a llenar. Ay, ya me siento en familia, ya tengo hijos, ya tengo a quien ocuparme, ya hago de comer, hago eso. No se va a llenar, no funciona. Por eso hay tantos divorcios y por eso hay tantos fracasos en las familias y en los matrimonios. ¿Ustedes creen que la gente cuando se casa con la intención de divorciarse? ¿O se casa con la intención de ser infiel y de lastimarse o de terminar en los pleitos que terminan? No, nadie se casa con esa intención. Todo el mundo se casa con la fantasía de que va a funcionar nada más por el simple hecho de tener pareja e hijos. Con la fantasía. Entonces, en la medida en la que yo empiece a trabajar en la realidad, en convertirme primero yo en esta persona
como a este nivel de familia que quiero, yo tengo que ser el primer integrante con ciertas características, con cierta conciencia, con cierto nivel de conciencia y de madurez mental y emocional, porque de esa misma forma voy a atraer a la otra persona y de esa misma forma con lo que yo traiga es con lo que voy a armar mi familia. Y si yo vengo huyendo de la separación, del rechazo, de la ausencia, del dolor, esas son las herramientas que traigo yo para formar mi familia. Punto. Entonces, yo tengo que trabajar en las herramientas que yo traigo para primero yo empezar a crear, desde estas herramientas, empezar a crear el nivel de familia que yo quiero tener. Yo tengo que buscar una familia no para que me dé lo que yo ando buscando. Yo tengo que primero tenerlo y llenarlo para yo ofrecerlo en la familia en la que voy a crear. Yo tengo que llegar a ofrecer, por eso muchos matrimonios y muchas familias no funcionan, porque llegamos a recibir, a merecer, dame lo que necesito que me llenes, dame, necesito que me llenes el sentirme aceptado, el sentirme visto, el sentirme valioso, etcétera, etcétera, dámelo. Pues el otro está igual o está peor que yo, pues claro que no va a funcionar, tarde que temprano no va a funcionar. Entonces, por eso es bien importante empezar primero en yo que estoy ofreciendo como familia. Entonces empieza desde uno mismo, ¿me explico? Desde antes de empezar a tener hijos y a todo esto. Ahora, si ya tengo hijos y ya tengo mi familia, bueno, pues nunca es tarde para empezar el proceso y para empezar a sanar. Porque por más buenas intenciones que yo tenga de no repetir lo que traigo en mi historia, lo que traigo en la historia que yo traigo son las únicas herramientas que traigo y es con lo que voy a formar mi familia. Tarde que temprano lo voy a repetir y no va a funcionar. Punto. ¿Ok? Hay otro punto también que mmm, mucha gente, yo durante muchos años di clases en la universidad y pues la psicoterapia así, ¿no? Pero por ejemplo en las clases pues había grupos grandes, entonces muchos chavos y así. En la universidad estaba así como en el punto en el que ya van a empezar a tener sus parejitas, algunos ya empezaban a tener hijos o algunos ya estaban así como empezando a abrirse esa posibilidad en sus vidas, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que en alguna de las clases, en algún tema, no me acuerdo, yo les preguntaba que que cuántos en algún, que levantaran la mano, ¿no? ¿Cuántos en algún momento les gustaría casarse, tener hijos, etcétera? Y me llamaba la atención que durante el paso de los años, cada vez eran más los que no querían tener hijos, y los que no se querían casar, y los que no querían tener familia. Este es un punto bien interesante porque me ha tocado, por ejemplo, trabajar incluso con pacientes que no quieren casarse y no quieren tener hijos. Y revisando, muchas veces mucha gente que no quiere casarse y no quiere tener hijos, no quiere, no porque no quiera, sino porque no quiere repetir la historia que vivió. Posiblemente o seguramente muchas veces fueron lastimados por su mamá o fueron lastimados por su papá o fueron lastimados por la historia que vieron ellos de sus papás. Entonces, que dicen, no manches, para repetir eso, no, mejor no quiero. Como hijos, a lo mejor fueron lastimados por papá o por mamá y entonces no quieren convertirse en la mamá que tuvieron o no quieren convertirse en el papá que tuvieron y tienen miedo de lastimar a un niño así como los lastimaron a ellos. Y entonces a mí se me hace o me parece un poquito triste o injusto que ellos se pierdan la posibilidad de casarse o de tener hijos por algo que no hicieron ellos, pensando en que lo van a repetir y que van a ser iguales. Ahora, lo que se me hace triste e injusto es que mucha gente ni siquiera es consciente de por qué no quiere o no es consciente de que puede cambiar eso. Entonces, es importante ver y reconocer, uno, tanto los que sí quieren casarse y tener hijos, qué es lo que quieren, qué buscan,
En estas clases yo les preguntaba, a ver, muchachos, levante la mano, ¿quién se quiere casar? En algún momento de su vida, no ahorita, pero en algún momento, a lo mejor ahorita no sé, ¿no? Muchos levantaban la mano. Levanta la mano quien quisiera en algún momento tener hijos. Muchos levantaban la mano, ok. Y muchos no, ni de casarse ni de tener hijos. Y entonces les preguntaba yo, los que se quieren casar, ¿para qué se quieren casar? Los que quieren tener hijos, ¿para qué quieren tener hijos? Y entonces era muy interesante porque casi todos decían, es que quiero tener una familia. Me acuerdo que les decía yo como jugando, ¿no? ¿Qué, no tiene familia o qué? Pobrecito, usted anda en la calle, ok, no, mi propia familia, no sé cuánto, ok. ¿Y para qué? No, pues como para tener alguien con quien compartir esta necesidad de pertenecer a una familia. Dije, ok, hijos, ¿para qué quieren tener hijos? Pero a lo que voy es de que buscamos desde la carencia, no buscamos, o sea, busco para tener una familia, porque yo quiero tener mi familia como en esta necesidad de buscar o de llenar. Muchas veces no es desde la parte natural de, claro, quiero sentirme parte de una familia, sino de esta familia que no tuve y a lo mejor, o hacerlo mejor, ¿me explico? Como cambiarlo. Entonces, es cada quien revisar desde dónde va mi intención, desde mi carencia o desde mi herida que tuve o, o desde el amor porque yo ya tengo que ofrecer en una familia. ¿Sí me explico? Y lo más importante, cuando les preguntaba si querían en algún momento tener hijos, los que decían sí. ¿Por qué, muchachos? A ver, dígame, ¿por qué quieren tener hijos? Y no, maestra, pues yo quiero tener hijos para darle a mis hijos todo lo que, pues, todo lo que yo sé, todo lo que yo hago, o para enseñarles todo lo que yo sé, o para ayudarlos a que ellos tengan a lo mejor lo que yo no he tenido, o ta, 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 ta. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver que mucha gente quiere tener hijos porque quiere sanar lo que le hicieron. Quiere tener la oportunidad de hacerlo bien él con sus hijos, como demostrarse a él mismo que él puede hacer las cosas bien, diferente a como lo hicieron con él desde sus heridas. Ahora, una persona que trae heridas no va a poder dar otra cosa más que heridas. Y eso también viene en el tema este de nuestro niño interior. Si se fijan, no es así como por juzgar, pero es así como para comprender y para entender en dónde es donde tenemos que fijar nuestra atención. Este, Cuando muchos me decían, no, yo no me quiero casar, no, yo no quiero tener hijos, yo les preguntaba, de los que dijeron que no quieren, ¿alguien quiere comentarnos por qué no? Y entonces casi siempre decían, los que no se querían casar era porque no creyeran en el amor, sino, no porque no quisieran casarse, sino porque dejaron de creer en el matrimonio, en el amor, en la pareja, por todas las distorsiones que hay y por lo normalizado que se ha hecho el ser infiel, el poner el cuerno, el hacer esto, el hacer lo otro, el, el hacerlo, no solamente hasta normalizarlo, sino hasta hacerlo signo de fregón y de inteligente y de una persona muy viva y una persona ser abusivo, ser tramposo, ser X, Y, Z, ¿me explico? Entonces, no solamente se ha normalizado, sino que hasta se ha hecho como, como si fuera bueno, como si fuera hasta mejor ser cabrón o ser cabrona, ¿no? Entonces, hay muchas personas a las que no, toda esta cuestión que se ha normalizado, no, mejor no quiero. Entonces, lo importante de esto es revisar qué estás rechazando. No estás rechazando a lo mejor la oportunidad de tener un matrimonio bonito y amoroso. Estás rechazando eso, pero a lo mejor lo que tú querías rechazar era el comportamiento y el aceptar ese comportamiento diferente de esto. Entonces, es importante sanar y comprender esto para que cuando tomes tú tu decisión, si no te quieres casar, está bien, no te cases, pero no te cases porque tú no quieres eso, no porque no quieres lo otro. ¿Sí me explico? No porque no quieras, porque es todo lo que viste. Pero si es todo lo que viste, no tiene que ser así. Existe también otra cosa, tú puedes hacer la diferencia y tú puedes vivir esto diferente. Un matrimonio donde sea de esta forma, donde sea lealtad, donde sea... El ejemplo empieza con uno mismo.
y por ley de atracción vas a traer exactamente lo mismo. Entonces, esa es la cuestión, ¿me explico? Y de los hijos, de los que no querían tener hijos, era muy interesante porque decía, no, maestra, es que yo no quiero tener hijos porque es muy difícil, yo no sé ni qué quiero hacer con mi vida, menos voy a saber qué hacer con un muchacho, ni siquiera yo he terminado como de madurar y me voy a dedicar a educar a alguien más, pues no. O no, no quiero lastimar o no quiero hacer esto, o no nada más es mantenerlos en cuestión como de dinero, comprarles cosas, sino también, o sea, uno tener la madurez y tener así como que esto y lo otro, y la sabiduría para guiarlos y esto y todo, y no, la neta no me está. O muchos me decían, es que yo todavía no me he realizado como persona, y me van a frustrar mis sueños, o no quiero viajar, yo quiero hacer esto, yo quiero trabajar, yo quiero hacer un negocio, yo quiero tener éxito, etcétera, y me va a quitar tiempo, entonces no, no estoy listo. Y se sorprendían muchísimo cuando yo les decía que los que no querían tener hijos eran los que estaban más listos o eran como mejor prospectos para ser papás que los que sí querían tener hijos. Porque los que no querían tener hijos son más conscientes de lo que significa. Ellos estaban pensando más en el niño, en sus derechos y en lo que merece y en lo que necesita. Y sabían que en ese momento no eran lo suficiente para darles a ellos lo que ellos merecen. Los que decían más bien que no, eran más amorosos como papás de un niño que ni siquiera tenían, que los que decían, sí, sí quiero, por esto, por lo otro, por mi familia, para tener niños, para esto, más una decisión como desde el egoísmo o desde mis necesidades, pero sin ser considerado de las necesidades de los otros, de mis niños. Si yo soy suficientemente maduro, consciente, feliz, para estar listo para guiar a otro ser humano desde esas herramientas conscientes que ya tengo, ¿me explico? Bueno, esos fueron como algunos puntos para revisar sobre la familia. La intención de estos temas es, como lo comenté nada más, compartir puntos para reflexionar, para ser más conscientes, para ser más empáticos, sin afán como de juicio ni de nada de eso. Yo lo expliqué, creo que quedó bastante claro. Pues muchas gracias, espero que les guste y seguiremos con estos temas. Y como dicen, namaste, y que la paz y el amor del Maestro Jesús los acompañen hoy y siempre. Muchas gracias.